¿Pensión de 50,000 pesos al mes en 2026? La verdad sobre modalidad 40, IMSS y SAT. ¿Te han dicho que puedes pensionarte con 50,000 pesos al mes gracias a la modalidad 40? ¿Has visto anuncios que prometen una pensión elevada prácticamente garantizada? La realidad es que sí. Existen personas que logran una pensión cercana o incluso superior a esa cantidad, pero son muchos menos de los que te imaginas. ¿Escuchaste que alguien está empezando a pagar la modalidad 40 para alcanzar su pensión ideal de 50,000 pesos y tú, ¿estás pensando hacer lo mismo? Detente. Primero hay que tener información real. Hoy vamos a analizar si una pensión de 50,000 pesos mensuales en 2026 es realmente alcanzable. ¿Qué requisitos necesitas cumplir? ¿Cuánto cuesta lograrla? ¿Y qué papel juega el SAT cuando comienzas a recibir tu pensión? Además, al final veremos un caso práctico con números reales. ¿Qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es un esquema del IMSS que permite a ciertos trabajadores continuar cotizando de manera voluntaria después de haber dejado un empleo formal. Su principal objetivo es mejorar el salario promedio utilizado para calcular la pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Es importante aclarar algo. La modalidad 40 no crea semanas cotizadas mágicamente. La modalidad 40 no garantiza una pensión alta. Y la modalidad 40 no es conveniente para todas las personas. Lo que realmente hace es permitir que el trabajador continúe cotizando con un salario determinado para mejorar el cálculo de su futura pensión. El mito de los 50,000 pesos mensuales. En redes sociales es común escuchar: invierte en modalidad 40 y recibirás 50,000 pesos al mes. Pero la realidad es mucho más compleja. Para acercarte a una pensión de ese nivel, generalmente necesitas estar bajo la Ley 73, tener una gran cantidad de semanas cotizadas, cotizar durante varios años con salarios elevados, realizar aportaciones significativas a modalidad 40, cumplir con los requisitos de edad para obtener los porcentajes máximos de pensión. Además, las reglas y topes de pensión cambian conforme evolucionan las disposiciones legales y los valores de referencia. Por eso, cualquier promesa automática de una pensión de 50,000 pesos debe analizarse con mucho cuidado. Descubramos si es real y alcanzable, o únicamente es un sueño como muchos que encontramos en las redes y en Internet. La respuesta rápida es que sí es posible, pero la realidad es que esta pensión no es para todos. Para lograrla se necesita hacer una planeación, un cálculo y una estrategia muy precisa. En la práctica, la gente se inscribe a la modalidad 40 pagando lo máximo que le permite su presupuesto, pero hacer eso es como construir un castillo en la arena. Esta construcción al primer toque de agua se empezará a destruir hasta deshacerse. Piénsalo así, no sirve de nada colocar muy bien 3 llantas de un automóvil si le falta la cuarta, sin esta el auto no va a avanzar. Así funciona el sistema de la Ley del 73, sin los 4 elementos, no prospera. Conozcámoslos. El primer punto es el más importante de todos, las semanas cotizadas. Este es nuestro verdadero punto de arranque. Es el resultado de toda una vida laboral. El segundo es el promedio del salario de los últimos 5 años de trabajo. La edad en el momento que se decide comenzar con el trámite del retiro. Este factor es determinante para saber qué porcentaje se va a recibir. El último son las asignaciones familiares, es decir, el cónyuge, los hijos. Ya que tenemos claro estos puntos, vamos a familiarizarnos con la UMA. La UMA es L unidad de medida, con la que el IMSS va a realizar el cálculo para definir el monto de la pensión. Es el valor que vamos a utilizar para realizar todos los cálculos. La UMA cambia cada año su valor. Para este año 2026, el valor de la UMA diaria es de 117 pesos con 31 centavos. ¿Cómo se utiliza este número en nuestros cálculos? Veamos. La ley nos dice que el salario máximo que podemos registrar ante el IMSS es de 25 UMAs al día. Entonces, si hacemos el cálculo es 117 pesos, con 31 centavos por 25, nos da un salario máximo diario de 2,932 pesos, lo que equivale al mes a aproximadamente 88,000 pesos, y este es el tope máximo, y es el objetivo a alcanzar para las personas que buscan lograr la mayor pensión. Pero analicemos ahora, ¿cuál es el costo real que tenemos que pagar para alcanzar esta pensión? Aquí es en donde muchas personas se quedan en el camino, porque, ojo, hay que hacer el pago mes con mes sin fallar o atrasarse en alguna mensualidad. El monto mensual que hay que pagar en la modalidad 40 en este año 2026,
13,436 pesos. Hay que hacer un análisis profundo y real, ya que este monto deberá pagarse puntualmente, y se deberá de considerar que a raíz de una reforma ya aprobada, este monto irá incrementándose de forma anual. En 2026 es de 15%, hasta llegar al 2030 a un 19%. Es decir, que si el plan para alcanzar la pensión es de 5 años, debe de tener un presupuesto que cubra todos estos incrementos, ya que en el caso de fallar con un pago, todo se pierde. Y este monto tendrá un incremento cada mes de enero. Ahora, teniendo esta información, veamos ejemplos reales. El primer ejemplo que vamos a analizar es el de José. José tiene 58 años y cuenta con 950 semanas cotizadas. Pertenece a la Ley 73. Durante muchos años tuvo salarios variables, pero los últimos 2 años decide incorporarse a modalidad 40. Por el otro lado tenemos a Ricardo. Él tiene 1,650 semanas cotizadas y tiene 59 años. En este momento, decide que va a cotizar, modalidad 40, durante los siguientes 5 años, al tope salarial máximo. La principal diferencia entre esos dos casos son las semanas cotizadas. En el caso de José, durante estos 2 últimos años, su inversión es de más de 320,000 pesos, con la intención de la esperada pensión de 50,000 pesos. Pero el gran problema es que el IMSS promedia el salario de los últimos 5 años y determina el monto de pensión que para el caso de José, en el caso que su salario era de 15,000 pesos mensuales, son 3 años de 15,000 pesos y solo 2 años del salario tope. Por lo tanto, el resultado es una pensión de 19,500 pesos mensuales. Su error no fue la falta de dinero, fue la falta de planeación temprana y la falta de semanas cotizadas. Analizando el caso de Ricardo, recordemos que tenía 1,650 semanas y decidió esperar durante los 5 años antes de tramitar su pensión y hacer aportaciones al tope, aunque su inversión fue alta más de 800,000 pesos, pero aseguró que su promedio máximo salarial fuera el máximo posible y esperó hasta cumplir 64 años, asegurando el 95% del cálculo final. El resultado de su pensión fue de 54,200 pesos, tomando en cuenta sus semanas cotizadas, sus últimos 5 años cotizados al tope y el extra por la asignación de su cónyuge. Entonces la pensión de 50,000 pesos no es un mito, es una realidad que requiere de planeación, compromiso y un buen presupuesto. Pero ¿cómo asegurar esa inversión y cómo evitar perderla? El primer punto a cuidar es evitar dejar de pagar 2 mensualidades consecutivas, ya que en ese momento el IMSS lo dará de baja de forma automática y eso hará un corte en el promedio salarial. El segundo punto a cuidar es cuando deja de cotizar ante el seguro. Se tiene un plazo para pensionarse. En caso de excederlo, se congelan los derechos y para reactivarlos, tendrá que volver a cotizar con un patrón durante por lo menos un año, que puede generar un cambio en las cotizaciones. Pasos a considerar. Descarga tu constancia de SEMAS cotizadas y verifica que todo esté registrado. Proyecta el costo real de tu inversión durante todos los años de esta. Analiza el momento exacto para generar tu inversión. A veces esperar es mejor que invertir dinero. Realiza el trámite de recuperación de tu Afore. Haz tu cálculo para que el monto de la pensión esté exento de ISR. ¿Y el SAT qué tiene que ver? Otro tema del que casi nadie habla es el SAT. Existe la creencia de que todas las pensiones están completamente libres de impuestos. Eso no es real. Dependiendo del monto de la pensión y de las disposiciones fiscales vigentes, puede existir una parte gravada para efectos del ISR. Por eso una cosa es la pensión autorizada por el IMSS y otra el importe neto que finalmente recibe el pensionado. Antes de hacer cualquier proyección, siempre es recomendable revisar el efecto fiscal correspondiente. Conclusión. Entonces, ¿es posible obtener una pensión de 50,000 pesos mensuales en 2026? Sí. ¿Es común? No. ¿Es automática por entrar a modalidad 40? Definitivamente no. La realidad es que una pensión de ese nivel suele requerir Ley 73, muchas semanas cotizadas, salarios elevados, planeación financiera, inversión considerable en modalidad 40. La mejor decisión no es buscar la pensión más alta que hayas visto en Internet. La mejor decisión es conocer tu caso particular, revisar tus semanas, analizar tu salario histórico y calcular si modalidad 40 realmente te conviene. Déjame en los comentarios tu edad, tus semanas cotizadas y si ya estás considerando entrar a modalidad 40
para que en futuros videos analicemos más casos reales.